Al iniciar el trabajo solo podíamos pensar en una cosa. Y básicamente solo se nos vino algo a la mente, al menos a la editora. Expansion started, wait. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery of all. Detente ahora mismo, mejor vamos en orden. Está bien. Entonces empecemos dándole la vuelta al mundo, donde hablaremos de nuestro primer tema, de hace ya varios siglos atrás. Ciro el Grande y los aportes del Imperio Persa 590 hasta 529 a.C., soberano de Persia que fundó este gran imperio destinado a convertirse en la primera potencia de la época, hasta que fue conquistado, en el 331 a.C., y por el monarca macedonio Alejandro Magno. Fue conocido por liberar a los esclavos judíos llevados a Babilonia. Es bellísimo. Declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión, a tener libertad de pensamiento, y estableció igualdad entre las razas. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! Además impuso los impuestos para unificar su imperio. Estos y otros decretos se grabaron en el lenguaje acadio, y con escritura cuneiforme en un cilindro de barro. Bien pensado, Wood. Escrito en el año 539 a.C. y descubierto hasta 1879. Un dato importante es que este no fue el único cilindro. Sin embargo, fue el más famoso debido a que era el que establecía los derechos humanos para ese entonces. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Ciro nos hablaba también de la tolerancia al adversario, que para ese entonces era algo nuevo y desconocido para la época, debido a los conflictos y conquistas. Sin embargo, Ciro decía que la tolerancia al adversario se basaba en que el otro que no sea persa o de su mismo pueblo no es enemigo. Los peces son amigos, no comida, excepto los delfines. Fue reconocido por su gran propaganda política, estrategia militar, y por consolidar el imperio persa. Extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Creada por los aquemenidas, establecida por Ciro y el Grande en el año 550 a.C. con la conquista de los imperios Medo, Lidio y Babilónico. Cubrió gran parte del mundo antiguo hasta que fue conquistado. ¡Esto no era parte del trato! Hicieron un sinfín de grandes aportes para la época, como los canales de agua aéreos y subterráneos, arquitectura, tecnicismos de agricultura, comercio, literatura y escritura cuneiforme, entre otros. Ahora procederemos a las escuelas griegas, época en los que grandes pensadores nos van a comenzar a hablar del término humanidad. Sócrates 470 a.C., lo recordarán por su frase «solo sé que nada sé». Famoso por crear el método a través del cual el maestro hace que el alumno por medio de preguntas descubra conocimientos, llamado mayútica, que proviene la palabra parir. Este gran pensador nos hablaba acerca del propósito del hombre en la tierra, el cual giraba en torno a la felicidad. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Nos establecía que los hombres venían en dos grandes elementos, alma y cuerpo. El alma es lo más sagrado y proviene de la divinidad. Lo ideal es que sea virtuosa, configurándose en 4 elementos: justicia, templanza, valentía, sabiduría y piedad. Estos 4 elementos forman al hombre y lo llevan a la verdadera felicidad. Sócrates fallece envenenado, acusado de haber corrompido a la juventud y de impiedad a los dioses de Atenas. Uno de sus más grandes seguidores, el cual también se va a convertir en un gran pensador, es Platón 427 hasta 347. Quien apoyaba todos los elementos a los que hacía referencia Sócrates, menos la piedad, ya que para él obedecer a los dioses no es posible. Se obedece si no se tiene acceso a esa información. Esa es una excelente pregunta. También establecía la riqueza como un tercer elemento para la felicidad, ya que para él es una forma de demostrar cuán virtuoso ha sido. Todas las leyes deben tener un preámbulo, un por qué y para qué, y no se establecía que el régimen político se iba a determinar según la cantidad de personas que gobiernen y lo virtuosos que sean o no, y un sistema de gobierno el cual se va a basar en la aristocracia. No incluía el término democracia, ya que para él los ignorantes escogían al gobierno. Por último, y no menos importante, encontramos a Aristóteles,
¿quién se va a establecer la pregunta cuál es el elemento que nos hace diferentes a otras especies? Mi mente es superior a la de los demás. Lo que hace realmente libre a un hombre no es su color de piel, raza o creencia. Es el uso y la facultad de la razón. Para él, no solo existían las virtudes que anteriormente establecían Sócrates y Platón, hay más y ellas define como liberal, punto medio, y punto más bajo. Aquel hombre que esté en el punto medio encontrará la virtud. Para este pensador la unión de los hombres es natural, a diferencia de Platón quien crea que se daba por necesidad. Esta unión nos da tres tipos de amistad: verdadera, por interés, y por placer. Aquella que sea verdadera conllevará a disposición recíproca, conciencia, confianza, acción desinteresada e igualdad. Sí, como si estas cosas pasaran. Si vemos bien y prestamos atención, concluiremos que hasta este punto se dan las primeras pinceladas a lo que es la humanidad. Y desde si lo vemos cómo se implementan los derechos humanos en la sociedad. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Lo siento mucho, casi lo olvida. Nos falta la última de las escuelas, la escuela estoica. Antes debo retirarme debido a dificultades técnicas con mi sistema. A continuación les hablarán otras voces. Muchas gracias a todos. Escuela estoica. Fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C. Conformada por griegos y romanos, algunos grandes referentes de estos son Cleantes, Crisipo, Cicerón y en especial su libro sobre los oficios, y Séneca con su libro sobre la ira, felicidad, entre otros. En la escuela estoica, la humanidad es todo lo conocido y lo que está por conocer. Para ello, los derechos humanos son universales. También nos hablan de las relaciones que hay en esta. Tenemos la relación personal, la familiar y la de gremios o asociaciones. No hay que olvidar que ellos fueron los que iniciaron con los ius civile, que son los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a la gente que habitaba en sus territorios Grecia y Roma. También los ius gentium, que aplicaban para los extranjeros, y por último los ius naturales, que es apropiado a la misma naturaleza del hombre. Ahora, hablando de términos de ley y derecho, hablaremos con base a Digesto en el año 533 después de Cristo, emperador bizantino Justiniano. Aquí Digesto nos habla sobre un cuerpo jurídico donde se van a condensar varias materias, codifica y ordena las normas en distintas fuentes. Está dividido en 7 partes. Primero, nociones generales. Segundo, juicios. Tercero, de las cosas. Cuarto, hipotecas, acciones, interés, préstamos. Quinto, testamentos. Sexto, posiciones de bienes, grados de parentesco, sucesiones, servidumbre, barrenderos, embargos. Séptimo, obligaciones verbales. En él también encontraremos a otros autores como Ulpiano, y cuando dice que la justicia es una voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece, se considera también como una definición del derecho. Acá también veremos principios del derecho, los cuales son 3. El primero es vivir como se debe, el segundo es no hacer daño a otro, y el tercero, dar a cada uno lo que se merece. A ver, ¿qué pasó? También encontraremos otras definiciones como derecho público, el cual quiere decir que se relaciona con los quehaceres del imperio, y el derecho privado, que es entre las personas. El segundo autor que también podremos encontrar es Papiniano, el cual nos habla de la ley como precepto común, derecho de varones prudentes. No me pidas que deje de ser hombre. Freno y castigo de los delitos que se cometen por voluntad y obligación común de la República. Esta se considera la primera definición de ley. Continúa Demóstenes, el cual nos dice que la ley es la que conviene que todos obedezcan, reina de todas las cosas divinas y humanas. Por otro lado, también está Modestino, el cual nos dice la naturaleza o esencia de la ley es esta: mandar, vedar, permitir y castigar. En las características de la ley tenemos que Ulpiano también agrega que es general e imparcial, mientras por otro lado Juliano nos dice que es abstracta. No hay que olvidar en este tema las regulaciones del derecho. Según Gallo, todo el derecho que nos gobierna pertenece a las cosas o a las personas o acciones. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Modelo inglés.
Los sucesos acontecidos en Inglaterra fueron consecuencias de los abusos económicos, sociales y políticos por parte de la monarquía que regía en ese momento, exactamente en el siglo XIII. Eran innumerables los abusos que sufrían todos los habitantes allí, sin importar quiénes fuesen o qué hicieran, pero con el pasar del tiempo hubo un declive para Juan Sin Tierra, quien era el rey en ese momento. Hubieron varios procesos y documentos que fueron decayendo con el reinado de Juan Sin Tierra, pero el primero que comenzó con tal ardua tarea fue la Carta Magna. Desde allí comenzaría la habladuría de catálogos de derecho. Se va a poner interesante. Para 1628 se crea el Petition of Rights. Esta fue creada por el Parlamento. Tenía una serie de decretos en los que no habrían abusos económicos por parte del rey, además de que se ve el debido proceso y nace el concepto de juicio legal. A eso se le llama estrategia. Pero lastimosamente este no se cumple. En 1679 se crea el Acta de Habeas Corpus, el cual tenía el derecho de la libertad corporal. Para 1689 se crea el Bill of Rights. Este tenía una limitación de poderes al monarca, creaba derechos a favor de los súbditos y tenía una importancia del parlamento frente al rey. En 1709, el Act of Sacrament es una muestra del poder que llegó a contar la iglesia anglicana en ese momento, pues llegó a contar con representación en el parlamento, además de que se caracterizaba por ser una iglesia arbitraria, pues expulsó a varios ingleses hacia tierras americanas. Para finalizar, surge la burguesía, quien buscaba el poder en el parlamento. Luego de la iglesia haber exiliado a una serie de burgueses hacia Norteamérica, ellos no tuvieron que más opción que llegar a una de las 13 colonias que en ese entonces habían allí, para con el pasar del tiempo presentarse una independización o más bien el reconocimiento de Estados Unidos. ¡Corre, perra, corre! El reconocimiento de Estados Unidos inicia desde 1776 hasta 1791. Este reconocimiento es en dos momentos: cuando llegaron los ingleses y en la instalación de los burgueses exiliados por la iglesia, para ocasionar lo que sería la colonización de América del Norte y con el pasar del tiempo también del sur. El deseo de independizarse nace de tres momentos. El primero, las colonias pagaban impuestos pero no contaban con participación en el parlamento inglés. La segunda, la esclavización cruel y horrorífica que comenzó en el año 1640 en la colonia de Jamestown, Virginia. Y el tercer momento, donde las colonias no tenían autoridad y toda orden provenía desde el continente europeo, siendo ineficiente por la tardía que generaba la forma de comunicación de aquel entonces. Pero no todo fue malo, dejó algo bueno. Los casos se resolvían con sentencias y legislación inglesa, y así siguió siendo después de su separación, pues la tendencia inglesa era presente en aquella época, dejando beneficiados a Estados Unidos. Hiciste lo correcto, papá. Tiempo más adelante surge la burguesía y la ilustración, lo que fue clave para que se desarrollara la idea y más adelante se realizara la independización de los Estados Unidos. A través de la Declaración de Derechos de Virginia se animó a las demás colonias a independizarse de Gran Bretaña. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no se pueden ser privados. Despedida en 1776, el 12 de junio. La Declaración de Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776. Esta protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de Nosotros, el Pueblo. Y por último y no menos importante, la Carta de Derechos de los Estados Unidos. La Carta de Derechos de los Estados Unidos es el nombre colectivo que se le otorga a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos aprobadas el 15 de diciembre de 1791. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Luego de la breve independización de Estados Unidos, al otro lado del continente, más exactamente en Francia, se presentaba una serie de sucesos a cargo del rey Luis XVI. Y se
avecinaba una de las revoluciones más sangrientas de toda la historia. La Revolución Francesa es ese momento extraordinario en que la gente del pueblo francés cree que puede rehacer casi toda la sociedad, pues pueden cambiar la política, las instituciones y la naturaleza humana. Esta revolución fue encabezada por Maximilien Robespierre. Todo inicia por el mal gobierno que lleva a su rey, Luis XVI, y su esposa, María Antonieta. Uno de los primeros movimientos de la revolución fue el ataque a la Bastilla en el 14 de julio de 1789. Los parisinos se adueñan de la capital y Luis XVI reconoce el nuevo orden de las cosas. ¡Que arda Troya! El 26 de agosto de 1789 es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Asamblea Nacional aprueba la declaración y su primer artículo consiste en: los hombres nacen y viven todos iguales de derecho. El 14 de septiembre de 1791 el rey jura la Constitución. Da poder a la soberanía y el rey comienza con poderes limitados. Se disuelve la Asamblea Constituyente y se crea el 1 de octubre la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792 es el derrocamiento de la monarquía. Suspenden provisionalmente al rey y convocan una convención nacional. El 21 de septiembre de 1792 es la instauración de la República. Se declara abolida la monarquía y se proclama la República. El 21 de enero de 1793 es la ejecución de Luis XVI. ¡Adoro los finales felices! El 10 de marzo de 1793 es la creación del Tribunal Revolucionario. Este tribunal juzga los delitos sin apelación posible. A los días se alza la católica y monarquía de la región de la Vendée. Se alzan armas contra la República. Y el 31 de mayo a 2 de junio de 1793 fue el golpe de Estado jacobino. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Para concluir así con la Constitución de la República Francesa. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo.